Cuando alguien desaparece, a veces es mejor no encontrarlo. No lo entendí cuando mi hermano Tomás se esfumó de la faz de la tierra. Ocurrió hace 7 años, sin ninguna razón aparente. No hubo notas de despedida, no hubo testigos, no hubo llamadas extrañas antes de su desaparición. Nada. Era un martes como cualquier otro. Tomás se levantó temprano, se tomó su café y salió al trabajo. Nunca llegó. Su coche fue encontrado horas después, estacionado en una zona rural, a más de 60 kilómetros de la ciudad, con las llaves aún en el tablero y el asiento del conductor perfectamente ajustado a su altura. No había señales de violencia, no había huellas, no había sangre. Era como si el mundo se lo hubiera tragado. Buscamos durante meses. Mis padres hicieron todo lo posible. Contrataron investigadores privados, ofrecieron recompensas, hicieron apariciones en televisión, pero no hubo una sola pista. Al cabo de 1 año, la policía cerró el caso. Mi madre se negó a aceptarlo. Mantenía su habitación intacta, como si en cualquier momento él fuera a regresar. Todos los años le preparaba un pastel en su cumpleaños y lo dejaba sobre la mesa, esperando que apareciera. Yo, en cambio, lo acepté, no porque quisiera, sino porque sabía que estaba muerto. Lo supe desde el primer día, así que cuando 7 años después recibí una llamada en plena madrugada, con la voz de mi madre ahogada en llanto diciéndome que Thomas había vuelto, lo primero que pensé fue: no puede ser él. Cuando llegué a casa ya era de madrugada. La lluvia caía con fuerza y los relámpagos iluminaban el cielo. No sé si era mi mente jugándome una broma, pero mientras subía los escalones del porche, sentí un escalofrío en la nuca. Algo no estaba bien. Cuando abrí la puerta, ahí estaba él. Mi madre lo abrazaba con lágrimas en los ojos, repitiendo su nombre como si temiera que se desvaneciera. Mi padre se mantenía a un lado, con una expresión de incredulidad y de miedo. Tomás estaba sentado en el sofá. Su ropa estaba sucia y rota, como si hubiera caminado kilómetros bajo la lluvia. Pero lo que más me perturbó fue su mirada. No era mi hermano, o al menos no era el Tomás que recordaba. Sus ojos estaban vacíos, perdidos, como si su cuerpo estuviera allí, pero su mente siguiera atrapada en otro lugar. Cuando me acerqué, él levantó la mirada y sonrió levemente. «Dani», susurró con su voz áspera. Volví. Mi madre sollozó más fuerte. Mi padre apretó los puños. Y yo solo pude quedarme ahí, observándolo. No pude evitar notar los pequeños detalles. Su piel era más pálida de lo normal. Sus labios estaban secos y agrietados. Sus manos, antes firmes, temblaban ligeramente. Pero lo que más me perturbó fue que a pesar de los 7 años que habían pasado, él no parecía haber envejecido ni un solo día. No quise decirlo en voz alta. No quise arruinar el momento para mis padres. Pero en el fondo, supe que algo estaba jodidamente mal. Los médicos llegaron poco después. No encontraron nada anormal en él. Su peso, su presión arterial, todo estaba dentro de los parámetros normales. No presentaba signos de desnutrición, ni cicatrices, ni rastros de violencia. Cuando la policía le preguntó dónde había estado todo este tiempo, Tomás simplemente bajó la mirada y murmuró: «No lo recuerdo». Mi padre insistió: «Algo, un lugar, un rostro». Tomás negó con la cabeza. Solo sé que no estuve solo». La frase me revolvió el estómago. «¿Con quién estabas?», preguntó el oficial. Tomás cerró los ojos por unos segundos, como si intentara recordar. Cuando los abrió, su expresión había cambiado. «No puedo decirlo», susurró. «¿Por qué no?». «Porque si lo hago». Tomás levantó la vista y su mirada se clavó en la mía. «Ellos vendrán». Mi madre soltó un sollozo y abrazó a mi hermano con fuerza. Yo no dije nada.
pero supe en ese instante que el hombre frente a mí no era el mismo Tomás que se había perdido 7 años atrás. Era alguien más, o peor aún, era el mismo, pero cambiado. Los primeros días de su regreso, intentamos que todo volviera a la normalidad. Mi madre no se separaba de él ni un segundo. Mi padre, aunque feliz de verlo, lo observaba con cierta distancia, como si también sintiera lo que yo. Algo estaba mal, pero nadie quería decirlo en voz alta. Intentamos hablar de cosas cotidianas. Mi madre le preguntaba si recordaba a sus amigos o a su exnovia, su trabajo. Tomás respondía en frases cortas, como si su mente estuviera en otro lugar. No parecía sorprendido por la tecnología nueva, ni preguntó por las redes sociales que antes usaba. No mostró ninguna reacción cuando le dijimos que su exnovia estaba casada y tenía un hijo. Y lo más extraño de todo, nunca preguntó cómo habíamos seguido adelante sin él. Era como si simplemente no le importara. A la tercera noche, lo escuché murmurar en sueños. Al principio eran frases sin sentido. Susurraba nombres que no conocía, números y palabras inconexas. Me acerqué para escucharlo mejor, y entonces lo oí decir algo que me dejó helado. No mires el reloj. No lo mires. No lo mires. Su voz sonaba suplicante, aterrorizada. Al día siguiente, traté de sacarle información. ¿De qué estabas hablando anoche? Tomás dejó de masticar su desayuno y me miró con el ceño fruncido. No recuerdo. Hablaste dormido. Dijiste algo sobre un reloj. Vi cómo se le tensó la mandíbula. Bajó la mirada y murmuró: no sé de qué hablas. Pero su mano, debajo de la mesa, temblaba. Esa tarde decidí revisar su habitación. No fue difícil. Tomás siempre había sido organizado, pero ahora su escritorio estaba cubierto de papeles arrugados y notas escritas a mano. Cuando tomé una hoja al azar y la leí, un escalofrío recorrió mi espalda. Era una serie de coordenadas, lugares de todo el país, algunos conocidos, otros en medio de la nada, pero lo que más me inquietó fue lo que escribió debajo de una de ellas. Aquí fue el primero. ¿El primero qué? Revisé las hojas. Algunas tenían fechas, algunas tenían nombres, pero la peor fue la última que encontré, escrita con una caligrafía más temblorosa que las demás. No fui el único. Alguien más regresó antes que yo. Tuve que apoyarme en la pared para no caerme. Si alguien más había vuelto antes que él, ¿dónde estaba ahora? Esa noche decidí no dormir. Me quedé en mi habitación con la puerta apenas entreabierta, escuchando. A las 3:33 de la madrugada, escuché pasos en el pasillo, lentos, precavidos. Me acerqué y vi a Tomás parado frente al espejo del pasillo. No se movía, no pestañeaba, solo se miraba a sí mismo por más de 10 minutos. Cuando finalmente giró la cabeza y me vio observándolo, su expresión no mostró sorpresa. Era como si supiera que lo estaba vigilando. No deberías mirarme así, Dani, susurró. ¿Por qué no?, logré preguntar. Tomás sonrió. Una sonrisa pequeña, tensa, calculada. Porque a veces susurró. Lo que ves en el espejo no es lo que crees. No pude responderle. Se giró y caminó hacia su habitación, como si nada hubiera pasado. Y fue ahí cuando supe que mi hermano no era el mismo. Los siguientes días, mis padres intentaron hacer vida normal, pero yo no podía dejarlo pasar. Coloqué una pequeña cámara oculta en su habitación. Lo que vi al revisar la grabación fue peor de lo que imaginé. A medianoche, Tomás se levantó de la cama y se quedó completamente inmóvil por más de 1 hora. No dormía, no se movía. Solo estaba ahí, con los ojos abiertos, mirando la pared. Y lo más perturbador, en cierto momento, empezó a moverse como si hablara con alguien. Su boca se abría y cerraba en susurros, aunque no había nadie más en la habitación. Cuando avancé la grabación, algo hizo que se me cayera el teléfono de las manos.
A las 3:33 de la mañana, Tomás se acercó a la cámara. Sabía que lo estaba grabando. Su rostro ocupaba toda la pantalla y con una sonrisa perturbadora, dijo en voz baja: «Nos estás viendo, Dani». Mi piel se erizó. No podía seguir ignorándolo. Lo confronté de inmediato. «¿Qué está pasando contigo?», le solté, casi gritando. Tomás me miró en silencio durante varios segundos. Luego suspiró y se pasó una mano por la cara. Parecía cansado. «No debí volver», murmuró. «¿Qué significa eso? ¿Dónde estuviste?». Silencio. «¿Quién más volvió, Tomás?». Él tembló. Sus manos se crisparon. Y finalmente me miró con miedo. «No lo sé», susurró. «Pero sé que no era el primero». Se levantó y caminó hacia la ventana. Afuera, la calle estaba vacía. O eso creía yo. «A veces siento que me observan», dijo en voz baja. «No sé si están en mi cabeza o si realmente…». Se detuvo. «¿Si realmente qué?». Tomás cerró los ojos y murmuró: «Si realmente me trajeron de vuelta por alguna razón». La frase me dejó helado. «¿Quién?». Giró la cabeza lentamente hacia mí. Su expresión ya no era de miedo. «Si te lo digo, no te dejarán ir». No pude responder. Y en ese momento supe que yo también estaba en peligro. Después de esa noche, Tomás cambió. Se volvió más errático, más paranoico. Revisaba la ventana cada 5 minutos. Mantenía su puerta con seguro y comenzó a escribir mensajes extraños en hojas de papel que luego quemaba. Pero lo peor fue el día que lo encontré en el patio, cavando un agujero con las manos desnudas. «Tengo que enterrarlo antes de que lo encuentren», murmuraba una y otra vez. Cuando lo sacamos de ahí, en el fondo del agujero, había algo. Un objeto sucio, cubierto de lodo. Un reloj de bolsillo. Su reloj. Pero en la parte trasera había algo imposible. Una inscripción grabada con su nombre. Y la fecha, 1932. No podía ser real, pero entonces Tomás susurró algo que me dejó sin aliento. «Este no es el único. Había más». Después de encontrar el reloj con la inscripción imposible, todo comenzó a desmoronarse rápidamente. Tomás ya no era el único que actuaba raro. Mi padre, un hombre que siempre había sido pragmático, empezó a fumar de nuevo después de 20 años sin tocar un cigarrillo. No hablaba mucho, pero cada vez que miraba a Tomás, había algo en sus ojos. Miedo. Mi madre, por otro lado, se aferraba a la idea de que todo estaba bien. «Solo necesita tiempo», repetía una y otra vez. Pero la vi llorar en la cocina más de una vez, cuando creía que nadie la observaba. Yo sabía que no había tiempo, y Tomás también lo sabía. La noche después de encontrar el reloj, decidí investigar por mi cuenta. Tomé la libreta de Tomás mientras dormía y anoté algunas coordenadas en mi teléfono. Tenía que saber qué significaban. No tenía auto propio, así que tomé el coche de mi padre sin decirle nada y conduje hasta la más cercana. Era una carretera olvidada de las afueras de la ciudad, rodeada de árboles y maleza descuidada. Cuando llegué, solo había una cosa ahí: un viejo teléfono público, roto, cubierto de óxido. Pero lo más perturbador fue lo que encontré pegado en el interior de la cabina. Una foto vieja, en blanco y negro. Había varias personas en ella. Una de ellas era mi hermano. Me quedé sin aire. Era imposible. La ropa que usaban, el fondo de la imagen, parecía de otra época. Años 40, tal vez 50. Pero ahí estaba Tomás, de pie en una esquina, con la misma expresión vacía que tenía ahora. En la parte trasera de la foto, alguien había escrito con tinta deslavada: «Regresaron, pero no son los mismos». Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo entero. Cuando volví a casa, Tomás estaba despierto, esperándome. «No debiste ir ahí». No lo preguntó, lo afirmó. Su voz no sonaba enojada, sonaba decepcionada. «¿Qué significa eso?».
Le mostré la foto con la mano temblorosa. Él la miró por unos segundos y luego, muy despacio, sonrió. Tarde o temprano, Dani, siempre terminamos encontrando la verdad. A la mañana siguiente, Tomás desapareció por segunda vez. Mi madre entró en pánico. Mi padre no dijo nada, pero noté que su expresión cambió a algo más oscuro, como si en el fondo hubiera estado esperando que pasara. Pero esta vez yo no iba a quedarme de brazos cruzados. Tomé la libreta de Tomás y seguí otra coordenada. Esta vez me llevó a un viejo almacén abandonado en las afueras de la ciudad. El lugar estaba en ruinas, con ventanas rotas y un letrero a medio caer en la entrada. Pero había algo que me puso los nervios de punta. Había huellas frescas en la tierra. Alguien había estado ahí recientemente. Entré con cautela, utilizando la linterna de mi celular para iluminar el interior. El aire estaba denso, con un olor a humedad y metal oxidado. Y entonces lo vi. Una fila de archivadores viejos, cubiertos de polvo. Me acerqué y saqué un expediente al azar. Mi corazón se detuvo. Era un documento con una fotografía pegada en la portada. La foto de mi hermano. El expediente decía su nombre, su fecha de nacimiento y algo más. Fecha de desaparición, 7 de septiembre del 2015. Fecha de recuperación, 10 de agosto de 2022. Estado del sujeto, anómalo. Se me secó la boca. Pasé las páginas frenéticamente. Había informes médicos, descripciones físicas, pero nada respondía a lo más importante. ¿Dónde había estado? ¿Por qué decían que era anómalo? Al final del expediente, solo había una última anotación, escrita a mano con tinta roja. Velasco es el tercer caso en regresar. Velasco muestra los mismos síntomas. Velasco es uno de ellos. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Cuando me giré, mi hermano estaba parado en la puerta del almacén, viéndome. «Tú nunca ibas a dejarlo ir, ¿verdad?», pregunté con la voz temblorosa. Tomás se acercó lentamente, con las manos en los bolsillos. Teníamos un trato, Dani. Su tono era casi amistoso. Tú no preguntabas, yo no respondía. «¿Dónde estuviste?», insistí con el expediente temblando en mis manos. Tomás sonrió y entonces hizo algo que me heló el alma. Se llevó la mano al bolsillo y sacó un reloj de bolsillo, el mismo reloj que encontramos en el patio. Lo abrió, dejó que el segundero avanzara un par de veces y luego me miró directamente a los ojos. Si te lo digo, tú tampoco podrás irte. Se me secó la garganta. «¿Qué eres?». Tomás inclinó la cabeza. Su expresión seguía siendo la de mi hermano, pero sus ojos eran de otra persona. Aún no lo descubro, Susurró. pero tranquilo, Dani. Tarde o temprano, lo harás tú también. Y sin decir nada más, se dio la vuelta y salió del almacén, perdiéndose en la noche. Nunca más lo volví a ver. Pasaron semanas, luego meses. Mis padres jamás volvieron a mencionarlo. Para ellos, era como si Tomás nunca hubiera regresado. Yo, en cambio, no puedo olvidarlo, porque a veces, cuando camino solo por la ciudad, siento que alguien me sigue. Cuando paso por un escaparate o por un espejo, tengo que obligarme a no mirar demasiado tiempo, porque si lo hago, tengo miedo de ver algo que no debería estar ahí. Y si eso pasa, entonces será mi turno de desaparecer. Tomás desapareció esa noche, y como si nunca hubiera existido, su rastro se borró por completo. No hubo reportes de alguien viéndolo en la ciudad, no hubo movimientos en su cuenta bancaria. Era como si el mundo simplemente lo hubiera soltado. Mis padres nunca hablaron de él otra vez. Al principio pensé que era su manera de sobrellevar el dolor, de evitar una segunda pérdida, pero con el tiempo entendí que no era normal. Porque cuando trataba de mencionarlo en la mesa, mi madre desviaba la mirada, como si ni siquiera hubiera escuchado su nombre. Y mi padre reaccionaba como si nunca hubiera tenido otro hijo. Una vez lo enfrenté. «Papá, ¿qué recuerdas de Tomás?». Se quedó mirándome con el ceño fruncido. «¿Tomás?». Me incliné hacia él, esperando una reacción. «Mi hermano, tu hijo». Hubo un instante de duda en sus ojos,
un instante en que parecía recordarlo, pero luego su expresión se nubló, como si un velo hubiera cubierto su mente. «Creo que estás confundido, Daniel», dijo con calma. «Siempre has sido hijo único». Un escalofrío me recorrió la espalda. Salí de la casa sin decir nada más, sintiendo que la realidad a mi alrededor se estaba desmoronando. Me mudé de ciudad unas semanas después. No podía seguir ahí, pero Tomás no me dejó ir tan fácilmente. Una mañana encontré un sobre en el buzón de mi nuevo apartamento. No tenía remitente, solo mi nombre escrito con tinta negra. Cuando lo abrí, encontré una sola hoja doblada cuidadosamente. Era una carta de Tomás. Dani, sé que me buscas, pero ya no intentes encontrarme. No porque no puedas, sino porque si lo haces, ellos lo sabrán. La memoria no es un hilo continuo, es un conjunto de puntos. Y cuando desapareces, algunos de esos puntos se borran, se reescriben o simplemente se pierden para siempre. No soy la primera persona en volver, pero sí soy el primero en darme cuenta de que algo está jodidamente mal con nosotros. Si alguna vez empiezas a olvidar detalles, si alguna vez te miras al espejo y sientes que algo está fuera de lugar, corre. Mi pulso se aceleró. En la parte inferior de la hoja había un dibujo a lápiz. Era un reloj de bolsillo, el mismo reloj que encontramos en el patio. Y justo debajo del dibujo había una última línea escrita en una caligrafía más temblorosa que el resto. «Nos vemos pronto». A partir de ese día, todo cambió para mí. Pequeñas cosas al principio. Olvidaba nombres de personas que conocía de toda la vida. Olvidaba palabras comunes en medio de una conversación. Y lo peor, empecé a olvidar fragmentos enteros de mi día. Una vez desperté en un parque que no reconocía, con el teléfono apagado y tierra en mis zapatos, como si hubiera caminado durante horas. Otra vez me encontré en la cocina con una hoja de papel en la mano, lleno de números y coordenadas que no recordaba haber escrito. Mi propio reflejo comenzó a inquietarme, no porque hubiera algo evidentemente diferente en él, sino porque se sentía ajeno. A veces, cuando me veía en el espejo, sentía que mi reflejo tardaba una fracción de segundo más en moverse. Solo una fracción de segundo, pero lo suficiente para que mi piel se erizara. Una madrugada me desperté con una sensación de vacío en el estómago. Me levanté y fui al baño, sintiéndome mareado. Abrí el grifo, me eché agua en la cara y, por instinto, miré mi reflejo. Mi corazón se detuvo. Mi reflejo me estaba sonriendo. Yo no estaba sonriendo. No pude gritar, no pude moverme. Y entonces, muy lentamente, mi reflejo levantó la mano y señaló mi muñeca. Bajé la mirada. Ahí estaba, un reloj de bolsillo colgando de mi muñeca. No recordaba haberlo visto antes. No recordaba haberlo puesto ahí. Pero lo peor es que estaba marcando una hora que aún no había llegado. Desde ese día, supe que mi tiempo se estaba acabando. Traté de luchar contra ello. Traté de ignorar las señales, pero cada día se hacía más difícil. Mi reflejo se movía un poco más lento. Mis recuerdos se volvían un poco más borrosos. Los nombres, las fechas, los rostros, todo se empezaba a desvanecer. Y un día ocurrió. Me desperté en un hotel de carretera con un boleto de tren en mi bolsillo. Un boleto con mi nombre, pero la fecha era de hace 7 años. Me quedé mirando el boleto, sintiendo como algo dentro de mí se rompía. Todo había terminado. O más bien, todo estaba a punto de empezar otra vez. Así que, si estás escuchando esto, si alguna vez encuentras una foto vieja y ves en ella a alguien que conociste, pero en una época en la que no debería existir, no hagas preguntas, no lo busques, no intentes recordar, porque si lo haces, ellos sabrán que lo viste, y entonces será tu turno de desaparecer.